Hola amigos y amigas de Coju, aquí Diego, ¿cómo están? Hoy vamos a tener un video muy importante donde vamos a hablar sobre las bases para nuestros maleteros de aluminio. Quédense con nosotros. Vamos a diferenciar dos tipos de bases principales. Estas tres, que son las bases genéricas, base pequeña, base grande y una base Sport, que es uno de los últimos diseños que hemos hecho, que hacen parte del juego de bases genéricas. ¿Por qué genéricas? Hay motos que tienen una gran variedad de parrillas comerciales, de maleta central comerciales, que varían mucho en sus puntos de anclaje. Para esos casos, estas bases son muy adecuadas. Vamos a analizar una base cualquiera, en este caso la grande. Vamos a tener un agujero principal acá grandecito que es simplemente para alivianar el peso de ella. Vamos a seguir contando con puntos de amarre. En el caso de la grande, que es esta, y la pequeña, vamos a contar con 6 puntos de anclaje. En el caso de la base Sport, vamos a tener 2 acá y aquí otros 2, pero más pequeños. Estos son más grandes para que pase una riata, un asa de amarre con la chapa de una vez. Aquí en estos pequeños va a pasar simplemente pues la riata. En estas bases vamos a encontrar un área sin agujeros muy grande, muy libre, donde vamos a poder ubicar los diferentes puntos de anclaje de la moto. Hay otras bases que son las bases específicas. Aquí tenemos algunas de ellas, por ejemplo aquí 310GS, que tiene 2 juegos de posición, si yo la voy a poner más atrás o más adelante en la motocicleta. Estos puntos ya son fijos en la moto y no van a variar. Son para motos que normalmente no requieren soporte de maleta central o no requieren parrilla, porque en la cola o en el final de su chasis ya cuentan con los puntos de anclaje. Tenemos también aquí una base, por ejemplo, para multistrada 950, que tiene una geometría muy específica, base para BM 750, para 700 también. Casi todas las BMW tienen una base específica, igual que las KTM, la serie Bistrom, KTM Adventure, ¿no? KLR 650, por ejemplo, que es una base muy grande que nos va a respetar el espacio para el portaherramientas original que ella trae, ¿sí? En estos casos, una base genérica no nos va a servir, por eso tenemos una base específica. Vamos a hablar ahora de cómo es el proceso de instalación para estas bases. Como lo mencionábamos anteriormente, necesitamos saber cuáles son los puntos de anclaje de la base. Y para esta demostración primera que vamos a hacer, vamos a tener el caso donde la moto ya tiene puntos de anclaje originales. Tenemos en este caso una KT TT150 que tiene una colita parecida a la XR 300, XR 190, también Yamaha XTZ 150, tiene esa misma geometría, donde al final del chasis encontramos los puntos de anclaje. De ahí nos vamos a agarrar. Entonces vamos a la moto. En esta moto vamos a encontrar estos protectores plásticos. Como les decía, es una configuración muy usual que han venido adoptando varias motos, sobre todo motos doble propósito. Vamos a encontrar estos cauchitos y debajo de ellos, los podemos soltar con cuidado, vamos a encontrar los puntos de anclaje. Pues normalmente con la mano únicamente podemos retirarlos. Si de pronto hay alguno que esté muy durito, podemos apoyarnos con un destornillador. Una vez tenemos al descubierto los puntos de anclaje de la moto, ya va a ser mucho más fácil medir para saber qué agujeros tenemos que realizar. Lo que vamos a hacer ahora, y que es algo muy importante, es saber dónde la ubico. Claramente el plano central de la base nos debe coincidir con el plano central de la moto, ni más a la derecha ni más a la izquierda, tiene que quedar centrado. Una vez definido eso, vamos a tener que ubicar la base qué tan atrás o qué tan adelante. La recomendación técnica siempre va a ser que la base esté lo más hacia adelante posible. Si la dejo muy adelante, no voy a poder instalar la silla, y lo mismo va a pasar con el pasajero. Tenemos que dar una distancia suficiente para que el maletero no moleste o no incomode a nuestro acompañante. Para posicionar la base, si la dejamos muy adelante o muy atrás, vamos a tomar una referencia muy sencilla, y es que podamos tener 3 dedos de distancia al punto donde inicia la silla. En esta moto la silla va hasta esta curvita.
Vamos a ver también cuáles son los limitantes que tenemos aquí de los puntos de anclaje. Yo no me puedo ir más atrás de los puntos de anclaje. La moto tiene 4 puntos, vamos a usar los mismos 4 puntos. Es decir, que la posición máxima que me voy a poder mover me da acá y casualmente aquí estamos respetando los 3 dedos de distancia. Entonces recordemos que esté alineada al centro y al menos a 3 dedos de distancia de la silla, que es la medida que tenemos para el cajón que sube con espaldar, que no nos vaya a invadir o vaya a ser muy invasivo a la silla del acompañante o del copiloto. En este caso la motocicleta traía estos 2 tornillos, tal vez estos 2 los tenía o no, es importante retirarlos para poder hacer una medición correcta de las distancias entre centros de los puntos de anclaje. 94, vamos a rectificar la medida. ...94 milímetros. Ahora vamos a medir los puntos de atrás y vamos a medir la diagonal. ¿Por qué diagonal? Porque pues claramente ya vimos que las distancias entre ellos dos no es la misma, entonces esto va a tener una inclinación. Va a ser como un trapecio realmente esa figura. La figurita que vamos a tener en este caso es algo aproximado así, donde vamos a tener un trapecio con esas medidas, que son las que ya vamos a pasar aquí a la base para taladrar. Hay que tener algo muy importante en cuenta y es los tornillos que vamos a utilizar para la instalación. Son tornillos M6, que son los que normalmente trae el kit de anclaje. Son tornillos avellanados que van a tener una cabeza cónica. En las bases específicas para moto que ya vienen taladradas vamos a encontrar este tipo de agujeros, donde no es solamente un agujero pasante, sino que es un agujero que tiene una avellana. ¿Para qué? Para que cuando yo ingrese el tornillito, él me quede completamente escondido en su cabeza. Esto es muy importante para que al momento de instalar el maletero no vayamos a tener interferencias. ¿Eso qué significa? Significa que los agujeros que vamos a realizar tienen que respetar el diámetro que tiene la cabeza del tornillo. Para un tornillo de 6 milímetros la cabeza es de 12 milímetros y vamos a utilizar una broca de 1/4 de pulgada que es 6.35 milímetros para el agujero pasante y una broca de media pulgada afilada a 90 grados para hacer el avellano. Entonces aquí podemos ver aproximadamente hasta dónde me puedo ir. Digamos que mi distancia máxima va a ser que el filo del tornillo esté al borde de la base. Este va a ser el caso más extremo, pero nosotros recomendamos que quede un poco más adentro para tener más, no superficie de contacto, sino que el material alrededor de todo el tornillo pueda tener mayor resistencia. Entonces vamos a tomar la medida de los 94 milímetros. Aquí es importante que podamos marcar el centro de la base. ¿Cómo vamos a marcar el centro de la base? Podemos tomar muchas referencias. Por ejemplo, esta ranura ovalada que tenemos aquí, vamos a medirla. Esta ranura mide 25 milímetros. 25 milímetros. Yo puedo sacar los puntos medios y trazar una línea para tener el centro de la base. Y podemos ahora medir 94 en total acá, 88 aquí. Entonces, matemáticas muy sencillas. 94 dividido 2. También podemos hacerlo aquí diagramadito, que serían 47 milímetros a cada lado. Esta sería la posición de los tornillos. Yo todavía la puedo subir más o la puedo bajar. Podemos verificar aquí que tengamos al menos 1 centímetro. Esta es una posición que todavía nos funciona bien. Tenemos un poco más de 1 centímetro, también la podríamos subir un poco. Vamos a dejarla al centímetro exacto y ya tenemos los primeros puntos. Aquí es recomendable que podamos hacer una marcación ya indentada con un centro punto.
si disponemos de él. Vamos a utilizar para eso este centro punto metálico, un martillo, para tener nuestros primeros puntos ya definidos. Listo, tenemos los primeros. Ahora vamos a ubicar los de abajo, que son los de 88, es decir, 44 a izquierda, 44 a derecha. Y vamos a tomar una medida aproximada de los 93 que debemos tener libres. En este caso los voy a tomar en vertical, simplemente como una aproximación para saber aproximadamente dónde debería estar haciendo mi línea. 93 acá, 93 acá, y vamos a marcar los 88, aproximadamente donde los había marcado. Y ahora sí verificamos las diagonales de 93. Ya tenemos los puntos marcados, volvemos al centro punto. Esta es una práctica muy común en metalmecánica para poder tener los centros. Si de pronto tú no tienes estos implementos en tu casa, pues en un taller tal vez te pueden ayudar, o hay otras formas como es taladrar directamente. Vamos a ahora pasar a la fase de la perforación de los 4 agujeros. Aquí vamos a tener dos escenarios. Si tal vez lo llevas a un taller, es directamente con nosotros o en alguno de nuestros centros autorizados, vamos a tener taladros de árbol para hacer esa instalación. La otra opción es con un taladro manual, que es la opción más normal que tú puedes tener en tu casa. Podemos usar una broca pequeña para eso, una broca de 1/8, para hacer el primer paso del agujero. Con un taladro de árbol podemos hacer directamente la perforación de 1/4, pero aquí va a ser mejor que podamos iniciarla con una broca más pequeña. Entonces fijamos el centro, donde hicimos el centro punto. Es importante sostener la base, ¿sí? Aquí también recomendamos pues que haya cierta experiencia en el uso de este tipo de herramientas para evitar accidentes. Y hacemos el primer paso del agujero. En este caso pues tenemos una mesa con agujeros precisamente para que pase la broca derecho. Si tienes esa facilidad del herramental, pues va a ser más fácil. Si no, puedes dejar el hueco más o menos hacia el borde de la mesa para que la broca pase derecho. Vamos a hacerlo en todas las opciones. Tenemos el segundo agujero. Vamos a hacer los otros dos. El taladro manual a veces no tiene la suficiente fuerza, ya podemos pasar a la broca del diámetro definitivo, que es esta broca de 1/4 de pulgada. Ya vemos que el tornillo nos va a pasar sin ningún problema, pero la cabeza todavía nos va a quedar levantada. Vamos a usar ahora una broca de media. Esta es la broca de media pulgada que vamos a utilizar. Es muy importante que el afilado de la broca esté a 90 grados. ¿Por qué? Porque ese es el ángulo que tiene la cabeza o el cono del avellano. El ángulo que tenemos aquí de ataque, súper importante, que no sea el estándar de 120 grados, sino que venga a 90 grados.
La base trae un tratamiento superficial que es un zincado para protegerla de la corrosión. En el momento que nosotros taladramos, ese tratamiento superficial se rompe o se corta en los agujeros. Por eso recomendamos aplicar en spray o alguna laca, un esmalte o incluso zincado líquido que también se consigue en el mercado. Nosotros normalmente usamos algún aditamento, en este caso un disco de pulidora que ya no se está utilizando para hacer la forma. Vamos a usar el zincado en spray y aplicamos para cada agujero. Esto con el fin de proteger de la corrosión y lo dejamos secar. Podemos también con un trapito húmedo, un paño, podemos quitar el exceso de zincado. Recuerden que lo principal es que nos quede protegida la superficie que perforamos. Donde no perforamos no va a ser necesario tener esta capa adicional de protección. Con algún diluyente como Barsol o Thinner podemos terminarla de limpiar la base sin ningún problema. El kit de anclaje genérico para las bases genéricas va a constar de los siguientes elementos: 4 bujes o espaciadores en nylon, 4 tuercas de seguridad M6, 4 arandelas, 4 tornillos M6 Bristol avellanados y 2 juegos de platinas para parrillas tubulares, estos completos y estos medios. Para el caso de la instalación de la moto que tenemos en este momento, estas platinas no las vamos a utilizar. Vamos a utilizar los 4 espaciadores y los 4 tornillos únicamente. Estos tampoco los vamos a utilizar. Vamos a ubicar los espaciadores sobre cada uno de los puntos de anclaje. Aquí hay algo que tal vez obviamos en la explicación, pero es mucho más fácil hacer la instalación si la moto tiene un caballete central. Si tal vez no tienes un caballete central y tal vez puedes disponer de este tipo de caballetes externos, pues te va a ayudar mucho. Y procedemos a ubicar la base que acabamos de perforar. Tomamos cada uno de los tornillos, importante que nos aseguremos que pase dentro de los bujes o de los espaciadores. Simplemente los ubicamos y empezamos a apretar. Para eso vamos a utilizar una llave Bristol número 4, procuramos apretar cruzados. Ya con esto nos queda completa la instalación para este tipo de colas, parrillas, soportes de maleta central originales de la moto, y podemos proceder a montar el maletero. Recordemos, hacemos cazar cada una de estas ranuras en los 4 bujes que tenemos. Y deslizamos el maletero hacia atrás. Ubicamos la maleta hacia atrás. Una vez el maletero está en posición, lo aseguramos con la manija. Recuerden, importante que esta guasa siempre esté puesta. Vamos a mirar aquí desde adentro. El agujero del maletero nos coincide con el agujero de la base. Vamos a ver los diferentes casos que podemos tener al momento de instalar las bases de los maleteros cojos. Ya vimos las 3 bases genéricas que tenemos. Sabemos que las bases específicas van para motos específicas, tienen aditamentos especiales, tienen tornillería especial y algunas veces platinas específicas. Para los casos generales vamos a ver 3 casos. El primero, donde la moto ya tiene los puntos de anclaje. En este caso la moto no requiere parrilla. Motos que tienen esta configuración XR 300, XTZ 150, AKT TT 150R y algunas otras motos del mercado. Vemos una tendencia muy jalada hacia las motos ligeras doble propósito de baja cilindrada que tienen esa configuración. Hay otro caso que es cuando la moto necesita una parrilla. NS200, Gixxer 250, FZ 2.0, FZ 25, una larga lista de motos que requieren parrilla. Si la parrilla la tenemos en Kohu ya diseñada para ese modelo específico, la base va a ir ya perforada. En caso que no,
vamos a tener algo similar a esto. Esta es una parrilla para una moto Gixxer 250 que cuenta con 2 brazos, uno para cada lado, y adicionalmente trae una base. Hay muchas parrillas para muchas motos que tienen esta configuración. En ese caso no vamos a tener que medir mucho en la moto, sino que podemos utilizar la misma base como plantilla para taladrar la base de cojo. Normalmente estas parrillas tienen en la parte superior unas aleticas con unos agujeros que van a cazar acá. Esta parrilla se ensambla de esta forma. Y estos son los mismos agujeros que nos van a soportar todo el conjunto. Entonces en esos casos podemos soltar la base y ubicar una base o la base cojo que vayamos a instalar. En este caso, la base Sport se va a acomodar perfectamente ya sea sobre la base o también podemos retirarla. Puntualmente en este caso, que la base de esta parrilla tiene unas direccionales que se pueden integrar al sistema, muchas veces los clientes o los usuarios prefieren dejarla. Entonces vamos a calcar los agujeros, primero que todo. Ya con la moto vamos a saber también cuál es la distancia de las sillas, y aquí tengo mi silla, vamos a dejar 3 dedos de distancia. En esta ocasión vamos a suponer o nos vamos a guiar porque el borde de nuestra base cojo coincida con este borde y le damos la vuelta. No importa que se descuadre, la podemos volver a ajustar. La centramos y vamos a calcar estos agujeros para taladrar y poder instalar la base de nuestros maleteros cojo. Como les decía, podemos dejar las 2 bases o dejar solamente la base de cojo. Una recomendación que hacemos: si vas a dejar las 2 bases, es importante ubicar los espaciadores entre base y base. Vamos a tomar los 4 espaciadores y posteriormente ubicamos la base con los agujeros que hayamos taladrado. En este caso, pues estos son los que taladramos para la KT de hace un momento. Aquí taladramos y vamos a tener las 2 bases separadas y tenemos lista esa instalación. El otro caso que podemos tener son parrillas tubulares. Estos son el tipo de parrillas tubulares o en varilla donde predominan este tipo de elementos. No tenemos una base como tal, como en este caso, ni tampoco nos vamos a anclar directamente a la moto. En el mercado estas son las parrillas o soportes de maletas más comunes. Para estos casos no nos van a servir los bujes o los espaciadores. Aquí no los vamos a usar, pero vamos a utilizar las platinas que vienen en el kit de anclaje. Vamos a encontrar estas 2 platinas en mariposa dobles y 2 platinas de un solo agarre con doble agujero. Vamos a revisar en cuál de las 3 bases genéricas nos puede funcionar mejor esta parrilla. Aquí vamos a tener una interferencia, en la pequeña también, pero la Sport, por el corte que tiene más triangular, más en B, vamos a encontrar un mejor ajuste. Es recomendable, si es posible, que pueda soltar la parrilla de la moto para que de esta manera, como lo estamos mostrando aquí en plano, puedas ubicar los puntos de anclaje. Si no es posible, pues vamos a encontrar esto al revés y vamos a tener que trabajar y marcar la moto desde abajo. Tampoco es difícil, se puede hacer. Aquí por facilidad lo vamos a mostrar desde este ángulo. Entonces centramos la parrilla con la base. A veces el centro de la parrilla no es tan preciso. Las bases sí tienen sus centros perfectos, son productos mecanizados en máquinas de control numérico, de corte láser de control numérico. Entonces el centro de la base siempre va a estar bien. Es bueno que tú también lo puedas verificar con la moto o poder saber cuál es el desfase que pueda llegar a tener la parrilla respecto al centro real. Aquí vamos a tratar de ubicar estos puntos de anclaje, estas mariposas, de esta manera, que nos agarren 2 tubos o 2 varillas, y vamos a tratar de que esos puntos estén en las 4 esquinas que tenga la maleta. ¿Para qué? Para restringir el movimiento en este eje y también en este eje. Entonces en este caso podemos combinar tal vez acá
estas dos, y estas las podemos ubicar de esta manera. Aquí ya nos va a quedar restringido el movimiento en los dos sentidos. Algo muy importante que debes tener en cuenta al momento de marcar los puntos es dónde están los bujes de la base. Recordemos que por el otro lado la base tiene estos bujes soldados acá. Entonces yo no puedo taladrar sobre los bujes a menos que sea exactamente en el centro. En algunas ocasiones nos coincide, como en este caso. Aquí vemos los centros de los bujes, podemos taladrar en el centro, vemos que nos va a agarrar sin problema y ya vamos a marcar los puntos adicionales para esto. Tenemos dos agujeros, uno más cercano, uno más lejano, para tener dos opciones según conveniencia. También podemos llegar a anclar hacia afuera. Puntualmente para cada parrilla va a ser diferente. Y marcamos los puntos. Aquí pues vamos a buscar el centro del buje. Estos los podemos taladrar directamente aquí desde arriba. Y vamos a poder pasar el tornillo, ya sabemos, en este caso de arriba hacia abajo, que la cabeza nos quede escondida. Y vamos a asegurar aquí con la otra parte del kit de ensamble, que son las arandelas y las tuercas de seguridad. Si de pronto tú sabes o tienes la facilidad de sacar las medidas para los agujeros de tu parrilla o de tu moto y no estás directamente en una de nuestras tiendas, puedes darnos esas medidas y te enviaremos la base perforada. No olvides contactarnos para cualquier duda que tengas. Nos gusta asesorar al cliente para que pueda tener el producto adecuado. Tenemos un amplio conocimiento en las motos que manejamos y podemos también hacerte una sugerencia sobre cuál de las bases va a ser mejor para tu moto. Normalmente dejamos las bases grandes para maletas de 47 y 59 litros, pero es importante resaltar que en cualquiera de las tres bases vas a poder montar cualquier maleta, sea de 24, 37, 47 o 59 litros. No vas a tener ningún problema de compatibilidad. Simplemente que algunas tienen un área, una superficie de contacto un poco más amplia para darle más estabilidad al maletero. Estos productos los encuentran también en nuestra página web. Es importante que los puedas revisar sobre la compatibilidad precisa para tu moto. Y también cabe resaltar que estas son bases que en el momento que tú quitas el maletero te van a servir para montar equipaje blando. Dry bags, maletas impermeables o no impermeables, equipaje blando en general. Vas a tener pues los puntos de anclaje que mencionábamos anteriormente para poder llevar tu equipaje de una manera segura. Con esto cerramos la explicación general de cómo instalar las bases genéricas para motos que no tengamos la base específica. Recuerda que también tenemos algunos videos para esos casos especiales. La mayoría de motos BMW, KTMs, en Kawasaki, en diferentes marcas tenemos ya procedimientos específicos para ellos. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros ante cualquier duda y a que sigan estos videos de instalación para sacarle el máximo provecho al producto que han adquirido con nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.